Al ritmo actual de exploración espacial, seres extraterrestres podrían estar escondidos en la luna de Neptuno, Tritón. Un nuevo estudio reciente sobre cómo y por qué la luna helada de Saturno, Encelado, podría responder a la pregunta: ¿estamos solos? Con su océano interior y géiseres de agua helada que se proyectan decenas de kilómetros hacia el espacio y se dice que contiene los ingredientes para la vida, esta pequeña luna podría ser un objetivo principal para futuras misiones de astrobiología. Pero Encelado no es el único lugar en nuestro sistema solar que alberga géiseres activos, ya que otra pequeña luna cerca del borde del sistema solar tiene una característica similar. Esta es la luna más grande de Neptuno, Tritón, que fue visitada solo una vez por la Voyager 2 de la NASA en 1989. Pero, ¿son los géiseres de Tritón la única característica que la convierte en un objetivo ideal para la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre? Tritón podría ser un mundo oceánico, una luna con una capa de hielo sólido sobre un océano subterráneo de agua líquida, dijo Candice Hansen-Coa, científica planetaria y representante asistente de experimentos en el equipo de imágenes de la NASA. Si ese es el caso, y si podemos llegar a ese océano y encontrar vida, entonces la zona habitable se extenderá hacia el cinturón de Kuiper, no solo hacia el interior del sistema solar. Esto tiene profundas implicaciones para nuestro sistema solar y exoplanetas, reconocido por la Voyager 2 como una raya negra debido a sus géiseres. Tritón es el tercer cuerpo planetario volcánicamente activo conocido en el sistema solar, después de la Tierra y la luna galileana más interna de Júpiter, a diferencia de los géiseres de Encelado, que se cree que son causados por el calentamiento de las mareas. Los géiseres de Tritón son el resultado del calentamiento solar, con la tenue luz del Sol que llega a la Luna, lo que hace que el gas nitrógeno congelado en la superficie se derrita lentamente y eventualmente haga erupción. La geología activa también explica la falta de cráteres en su superficie, y resulta que Tritón tiene otra característica similar a la de la Tierra. La atmósfera nitrogenada de Tritón se congela estacionalmente en los casquetes polares, dijo el Dr. Hansen Koarczyk. La Tierra también tiene una atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno. ¿Te imaginas si nuestra atmósfera se congelara hasta el suelo en el invierno? Aunque la atmósfera de Tritón es delgada, los vientos soplan y esparcen partículas por la superficie. Como se mencionó, la Voyager 2 es la única nave espacial que ha visitado Tritón, pero otra misión de la NASA llamada Trident ha sido seleccionada como finalista para 2020, la primera desde 1989. Tritón se exploró por primera vez de cerca en 2020, pero finalmente se eliminó en la ronda final de selección. Lanzado por la NASA en 2021, Trident habría establecido la existencia de un océano subterráneo, el primer paso para reconocer un mundo oceánico, dijo el Dr. Hansen Koarczyk. Trident llevaba un espectrómetro de infrarrojo cercano, que habría permitido por primera vez mapear la distribución de hielos, N2, CH4, CO, CO2 y H2O, en su superficie. La Voyager no llevaba un espectrómetro de infrarrojo cercano, así que todo lo que sabemos sobre la composición es lo que podemos extraer de la Tierra. Tritón actualmente orbita alrededor de Neptuno, que tiene géiseres activos, una atmósfera de nitrógeno y un posible océano interno, cerca del borde del sistema solar. Cuando volveremos a visitarla, ¿podría esta luna activa albergar vida tal como la conocemos debido a sus características únicas?